Un millonario sufrió un accidente. Estando al borde de la muerte apareció un viejo. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Luis González iba en camino hacia uno de sus negocios más importantes. El viento cortaba el cristal cerrado de su lujoso BMW, mientras pensaba en las grandes decisiones que tomaría en los próximos días. Lo que pocos sabían, sin embargo, era que Luis no solo se preocupaba por los números y las acciones. Tenía todo lo que siempre había querido: una mansión, autos de lujo, viajes constantes a los destinos más exclusivos del planeta, pero le faltaba algo. Sentía que su vida estaba vacía, que las personas a su alrededor solo lo veían como un símbolo de estatus y poder, no como un ser humano. Y entonces, como si el universo estuviera a punto de darle una lección que nunca olvidaría, lo inesperado sucedió. De repente, el sonido de los neumáticos patinando y el impacto de un choque violento tomaron el control del mundo de Luis. El auto derrapó, volcó y terminó en una zanja. El vidrio roto cortó su rostro, el aire caliente se volvió denso, y su visión empezó a volverse cada vez más borrosa. Pero lo que más lo asustaba en ese momento no era el dolor. Era la sensación de estar muriendo allí, solo, como un hombre que nunca había sabido lo que realmente importaba. En medio de la creciente oscuridad, Luis escuchó pasos. Pensó que era la muerte, viniendo para finalmente llevárselo. Pero no, una sombra se acercó y, para su asombro, un hombre anciano apareció frente a él, con una expresión tranquila, a pesar de la situación caótica a su alrededor. «No estás muerto», Luis, dijo el anciano con una voz serena, como si ya hubiera visto a muchas personas al borde de la muerte. «Pero estás a punto de perderlo todo». Luis intentó responder, pero las palabras se le escaparon de la garganta. Apenas podía respirar. La sangre le escurría de la cabeza, y sabía que no le quedaba mucho tiempo. ¿Quién eres?», fue lo único que pudo decir, con los ojos entrecerrados por el dolor y el miedo. El hombre sonrió de manera misteriosa, sin prisa alguna. Parecía completamente tranquilo, como si ya supiera lo que estaba pasando, como si estuviera en paz consigo mismo, sin importar la situación. «Soy Don Manuel. Y tú, Luis, estás a punto de vivir una experiencia que cambiará tu vida para siempre». Esas palabras, dichas con tanto poder y certeza, hicieron que Luis, por un momento, olvidara el dolor. No era el miedo a la muerte lo que dominaba sus pensamientos ahora, sino la curiosidad por ese extraño. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Cómo podía no preocuparse por el hecho de que Luis estaba al borde de la muerte? Estoy muriendo», preguntó Luis, intentando forzar sus palabras a salir. Don Manuel inclinó la cabeza, observando la situación con atención. No vas a morir, pero tu vida, bueno, eso es algo diferente. Estás a punto de tener la oportunidad de cambiarlo todo. Una oportunidad que nunca más se presentará. Luis sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué quería decir ese hombre con eso? ¿Una oportunidad para cambiar su vida? Miró a su alrededor, tratando de entender qué estaba sucediendo, pero el escenario parecía cada vez más surreal. ¿Cómo era posible que un desconocido apareciera de la nada y ofreciera una oportunidad en el momento de su muerte inminente? Don Manuel hizo una pausa, observando a Luis con ojos penetrantes. No era una simple curiosidad lo que sentía. El anciano tenía algo más en mente, algo que estaba más allá de la comprensión inmediata del millonario. «Sé quién eres, Luis. Y sé lo que deseas. Pero antes de que me preguntes cómo, déjame contarte algo que quizás no sabes sobre ti mismo». Luis, aunque debilitado, aún podía escuchar, y su mente, aunque nublada, estaba concentrada en entender qué estaba pasando. Intentó apoyarse en la puerta del auto, pero el dolor lo hizo caer de nuevo en el asiento, como si el mundo estuviera cerrándose a su alrededor. Tienes una decisión que tomar. Y lo que decidas ahora cambiará el resto de tu vida. Lo que tienes en tus manos, más que cualquier cosa que el dinero pueda comprar, es la oportunidad de descubrir un propósito mayor. Luis, presionado por el momento, no lograba entender. Siempre había tenido todo lo que deseaba, pero nada parecía suficiente. Las palabras del anciano empezaron a cobrar sentido. Sentía como si se estuviera hundiendo cada vez más en un agujero sin fin, y nada de lo que poseía podía ayudarlo a escapar.
¿Qué quieres de mí?, preguntó Luis, con la voz débil y rasposa. Don Manuel lo miró, con una sonrisa enigmática, y dijo solo: la elección es tuya, Luis. Pero recuerda, la vida que tienes ahora no es la vida para la que naciste. Luis cerró los ojos, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. El dolor, la oscuridad, ese extraño con palabras misteriosas. Sentía como si estuviera a punto de cruzar un portal hacia algo que jamás imaginó posible. La pregunta que quedó en su mente fue: ¿qué quería decir con eso? ¿Cuál era esa oportunidad que me ofrecía? ¿Y por qué ahora? Mientras el silencio invadía el ambiente, don Manuel solo observaba, como si esperara la decisión final de Luis. Una decisión que, él sabía, alteraría no solo el destino del millonario, sino también el de todos aquellos que cruzaran su camino de aquí en adelante. Luis despertó en un lugar que no reconocía. Su cabeza todavía le dolía por el impacto del accidente, pero el ruido ensordecedor del mundo exterior ya no era tan fuerte. El auto estaba volcado y parecía que la vida ya no latía con tanta fuerza en él, como si el tiempo mismo hubiera detenido su curso. Los rayos de sol filtrándose a través de las ramas de los árboles lo rodeaban, creando un ambiente surrealista. Aunque estaba desconcertado, no sentía el peligro inminente que antes sentía. Don Manuel ya no estaba allí. Luis intentó moverse, pero un dolor punzante lo obligó a quedarse inmóvil. Miró sus manos, su rostro, y las marcas de la sangre que aún le cubrían parte del cuerpo. Trató de recordar cómo había llegado hasta allí, pero su mente parecía bloqueada. La última imagen clara en su cabeza fue la de su coche volcado y ese misterioso anciano apareciendo de la nada. «¿Dónde estoy?», murmuró, sin saber si alguien podía escucharle. La escena frente a él era desconcertante. Estaba rodeado de un paisaje salvaje, pero no era una zona remota como pensaba. A lo lejos, se alcanzaba a ver una pequeña casita, casi perdida en la espesa vegetación. Nadie más estaba cerca, y eso lo desconcertaba aún más. ¿Cómo había llegado allí? ¿Por qué ese anciano lo había dejado en ese lugar tan extraño? Con esfuerzo, logró levantarse y caminar hacia la casa. Cada paso era una lucha, pero el impulso de entender lo que estaba pasando lo mantenía en movimiento. Sabía que algo grande, algo que jamás imaginó, estaba a punto de suceder. Algo que iba a cambiar su vida para siempre. ¿Pero qué? Al acercarse a la casa, vio que la puerta estaba entreabierta. No había señales de vida en el interior, pero algo lo atraía hacia allí. Sin pensarlo más, empujó la puerta con cautela y entró. Dentro, el lugar estaba iluminado por la luz cálida del sol que entraba a través de una ventana pequeña. El aroma a madera y tierra fresca llenaba el aire. Parecía una casa sencilla, sin lujo, pero con una paz que se sentía en cada rincón. En una mesa de madera, junto a la ventana, había una taza de café humeante, como si alguien estuviera esperando. Luis observó la habitación con detenimiento. Todo estaba en orden, pero el silencio lo hacía sentirse incómodo. ¿Qué hacía él allí? ¿Era todo una ilusión? O quizás don Manuel, ese hombre misterioso, había llevado a Luis hasta allí por una razón que aún no entendía. «¿Me puedes escuchar, Luis?», una voz grave, pero cálida, lo sorprendió desde el otro lado de la habitación. Luis se dio vuelta rápidamente, con el corazón acelerado. No había visto a nadie entrar, pero ahí estaba don Manuel, de pie, observándolo. Su rostro, tan sereno como siempre, parecía estar cargado de sabiduría, como si cada arruga de su piel contara una historia ancestral. «¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me trajiste aquí?». Luis apenas podía articular sus palabras, aún atónito. Don Manuel sonrió lentamente, como si todo lo que sucediera tuviera una explicación lógica que solo él conocía. «Estás en un lugar donde el tiempo no es el mismo que fuera de estas paredes. Aquí, lo que importa no es el lugar, sino lo que tú eres capaz de ver dentro de ti mismo. Lo que has vivido, lo que deseas, lo que te hace ser quien eres. No es el dinero lo que te define, Luis. Es tu alma». Luis frunció el ceño. No entendía nada. Siempre había sido un hombre de negocios, un hombre que confiaba en los números y las estrategias. Nunca había tenido tiempo para cosas como el alma o la filosofía.
Su mundo se regía por el poder y el éxito. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, sintiendo una mezcla de frustración y miedo. Don Manuel dio un paso hacia él, y por un momento, Luis sintió que algo lo estaba invadiendo, como si el aire mismo hubiera cambiado. El anciano lo miró profundamente, sus ojos penetrantes como si pudieran ver hasta el último rincón de su corazón. Lo que quiero es que veas tu vida desde otra perspectiva. La que tienes no es la que te mereces, Luis. La vida que has llevado hasta ahora ha sido una fachada. Crees que el dinero y el poder te dan todo lo que necesitas, pero en realidad, solo te alejan de lo que realmente importa. Hoy tienes la oportunidad de cambiarlo todo. Y esa oportunidad no la tendrás dos veces. Luis se quedó sin palabras. ¿Era eso lo que don Manuel quería decirle? ¿Que había estado viviendo una mentira? Todo lo que había conseguido, las casas, los autos, la fama, ¿no significaba nada? La idea de que su vida estuviera vacía lo hacía sentirse impotente. ¿Qué debo hacer para cambiar?, preguntó con voz casi inaudible, la desesperación comenzando a filtrarse en su tono. Don Manuel suspiró profundamente, como si ya hubiera estado esperando esa pregunta. El primer paso, Luis, es dejar atrás lo que conoces. Debes liberar tu mente y tu corazón de todo lo que te ha atado hasta ahora. Solo entonces podrás ver las cosas con claridad. Lo que vas a hacer a partir de ahora dependerá de ti, pero recuerda, la vida no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de dar. Luis se quedó allí, mirando al anciano con los ojos llenos de dudas. Nunca había pensado en su vida de esa manera. La idea de liberarse de todo lo que había construido le parecía aterradora, pero también liberadora. ¿Estaba preparado para dar ese paso? Don Manuel, al ver su confusión, sonrió levemente. Recuerda, Luis, que lo que realmente importa está dentro de ti. La oportunidad está ante tus ojos. Solo tú puedes tomarla. Luis no sabía qué pensar, pero algo dentro de él se removió. El viejo estaba diciendo algo que resonaba con su alma, algo que parecía tocar una fibra profunda en su ser. ¿Y si don Manuel tenía razón? ¿Y si todo lo que había logrado hasta ahora no era suficiente? ¿Y si había algo más grande esperándolo? El viento que soplaba afuera pareció susurrar una respuesta, pero Luis aún no estaba listo para escucharla por completo. Luis caminaba sin rumbo por la casa. La conversación con don Manuel había dejado su mente más confundida que nunca. Cada palabra del anciano parecía golpear su alma con fuerza, pero él no sabía qué hacer con esa información. Había pasado toda su vida persiguiendo el éxito, el dinero y el poder, pero ahora, en ese lugar misterioso, todo eso parecía no tener sentido. ¿De verdad debía dejar atrás todo lo que había construido? Don Manuel lo observaba en silencio, como si ya supiera las preguntas que rondaban en su mente. Luis sintió que el tiempo se alargaba, como si cada segundo fuera más pesado que el anterior. No podía seguir ignorando lo que el anciano le había dicho. ¿Qué sentido tenía toda esa riqueza si no podía encontrar paz en su interior? Dime, don Manuel, ¿por qué me trajiste aquí? Luis preguntó, buscando algo que le diera una respuesta clara. El anciano, con una calma que parecía infinita, le hizo un gesto hacia la ventana. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo brillante. Don Manuel caminó hacia la mesa y, con una mano, la limpió de polvo, dejando un espacio donde luego dejó una carta vieja. La carta estaba sellada con cera, pero el símbolo en el sello era completamente desconocido para Luis. Todo lo que necesitas saber está en esa carta. Pero antes de que la leas, debes estar listo para entender lo que vas a descubrir. Tu vida cambiará, Luis. Ya no serás el mismo después de abrirla, dijo don Manuel, su voz grave y llena de una certeza que dejó a Luis inquieto. Luis no sabía qué hacer. A pesar de la desconcertante calma que sentía en ese lugar, su mente seguía atormentada por preguntas. ¿Por qué había sobrevivido al accidente? ¿Qué quería don Manuel de él? El viejo había mencionado algo sobre cambiar, sobre ver el mundo con otros ojos. Pero, ¿cómo? Él no sabía si podía dejar atrás todo lo que había sido hasta ahora. Finalmente, se acercó a la mesa. La carta parecía llamarlo. Con manos temblorosas, la tomó,
rompiendo el sello con un sonido suave, casi imperceptible. Dentro, encontró una hoja de papel arrugada, escrita con una caligrafía que parecía antigua, casi mística. Luis leyó las primeras líneas en silencio. Querido Luis, si estás leyendo esto, entonces has llegado a un punto crucial en tu vida. Aquí comienza un viaje que desafiará todo lo que has conocido. Los hombres como tú, que han alcanzado el éxito a costa de todo lo demás, suelen perderse en el camino. Pero aún hay esperanza. La respuesta que buscas está en ti mismo, no en el dinero ni en el poder que has acumulado. Tienes una misión que cumplir, una que cambiará no solo tu destino, sino también el de aquellos a tu alrededor. Luis dejó de leer y miró a don Manuel. Sus ojos estaban fijos en él, como si estuviera esperando una reacción. Pero Luis no sabía qué pensar. La carta continuaba, pero algo en él lo hizo detenerse. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué es esto, don Manuel? ¿Por qué esta carta está dirigida a mí? ¿Qué misión?, preguntó, sin poder ocultar su confusión. El anciano sonrió levemente y dio un paso hacia él. Se acercó y, sin pronunciar palabra, tomó la carta de sus manos. Volvió a colocarla sobre la mesa y, con calma, habló: la misión que tienes que cumplir, Luis, no es algo que puedas entender de inmediato. Pero lo sabrás cuando llegue el momento adecuado. Esta carta solo es una guía, una llamada para que despiertes. El hombre que eras antes del accidente no es el mismo que el que saldrá de esta casa. Y si decides quedarte, si decides enfrentar lo que hay dentro de ti, tendrás que tomar decisiones difíciles. Luis, abrumado por todo lo que estaba sucediendo, sintió una presión en su pecho. ¿Podía realmente cambiar? Siempre había creído que su vida estaba controlada por el dinero, pero ahora, en este lugar tan apartado de su mundo conocido, comenzaba a cuestionar todo. No sabía si estaba listo para renunciar a su vida de lujo, a su estatus. ¿Qué quedaría de él si lo hacía? ¿Qué decisiones difíciles? No entiendo nada de lo que estás diciendo, respondió Luis, ya con la voz quebrada, buscando una salida a esa situación. Don Manuel lo miró de nuevo, esta vez con una intensidad que lo hizo sentir vulnerable. Como si pudiera ver su alma desnuda. El anciano puso su mano en su hombro, y aunque su gesto era suave, Luis sintió el peso de la palabra. Las decisiones más difíciles son las que vienen del corazón, no de la mente. Lo que te pido es que mires dentro de ti y respondas a una pregunta: ¿qué es lo que realmente deseas? No lo que la sociedad te dice que debes desear. No lo que tu entorno te exige. Lo que tú, en lo más profundo de tu ser, anhelas. Luis, atónito, no sabía cómo responder. La idea de tener que mirar dentro de sí mismo era aterradora. Había vivido toda su vida de acuerdo a lo que los demás esperaban de él, pero nunca se había preguntado qué deseaba realmente. Nunca había tenido el tiempo o el espacio para hacerlo. Debes decidir, Luis. Si te quedas aquí, el camino será incierto. Pero si decides irte, seguirás con la vida que conoces, pero nunca sabrás que hubiera sido posible, continuó don Manuel. Luis tragó saliva y miró la carta una vez más. Sus manos seguían temblando. Sabía que estaba en un punto crucial, pero aún no podía decidir. El dilema estaba ante él: debería seguir adelante y embarcarse en lo desconocido o regresar a la vida que había construido, aunque sintiera que algo le faltaba. Don Manuel, como si leyera sus pensamientos, se acercó nuevamente. No tienes que decidir ahora mismo, Luis. La respuesta vendrá cuando menos lo esperes. Pero recuerda, lo importante no es lo que tienes, sino lo que eres capaz de dar. Luis se quedó en silencio, con la carta entre las manos, sabiendo que la decisión que tenía que tomar cambiaría su vida para siempre. Luis no podía dejar de pensar en las palabras de don Manuel. Habían quedado grabadas en su mente, dando vueltas una y otra vez como un eco constante. Lo importante no es lo que tienes, sino lo que eres capaz de dar. Esa frase lo desestabilizaba. Había construido su vida sobre la base de recibir, sobre la base de acumular. ¿Era capaz de dar algo verdadero? ¿Podía desprenderse de lo que había sido durante tanto tiempo? Pasaron varias horas desde la conversación, pero Luis no podía dejar la casa. Había algo en ese lugar que lo mantenía cautivo,
como si el mismo aire lo empujara a quedarse. Al principio, había pensado que se quedaría solo unos minutos para escuchar al viejo y luego se iría, pero algo lo había detenido. Algo en los ojos de don Manuel lo había hecho dudar, y ahora la incertidumbre lo ahogaba. Don Manuel seguía allí, sentado en la misma silla, observando el horizonte desde la ventana. Sin embargo, sus ojos no mostraban cansancio. Al contrario, había algo en su mirada que parecía saber más de lo que Luis podía comprender. ¿Cómo podría un hombre tan mayor y aparentemente tan simple tener tanto poder sobre él? Luis, sé que te sientes perdido, dijo don Manuel sin mirarlo directamente. Este no es un camino fácil. No será fácil dejar atrás lo que creías que te definía. Luis lo miró con una mezcla de incredulidad y frustración. Sabía que las palabras del viejo eran ciertas, pero no entendía cómo podría encontrar una salida. Había pasado toda su vida construyendo su identidad alrededor del dinero, de las conquistas, de ser reconocido. Ahora, de repente, se le pedía que dejara todo eso, que abandonara una vida llena de lujos y excesos por algo intangible, algo que no podía ver ni tocar. ¿Qué quieres de mí, don Manuel?, le preguntó con desesperación, sintiendo que sus fuerzas se desmoronaban. Don Manuel sonrió levemente, como si ya supiera que esa pregunta llegaría tarde o temprano. Luego se levantó lentamente de la silla y comenzó a caminar hacia un pequeño mueble en el rincón de la habitación. Luis lo observaba, casi esperando que el viejo dijera algo más. Pero el silencio era ensordecedor. Cuando don Manuel llegó al mueble, abrió un cajón y sacó un objeto pequeño, envuelto en un trapo sucio. Luis se acercó lentamente, su curiosidad creciendo a cada paso. El anciano le tendió el objeto sin pronunciar palabra. Luis lo tomó entre sus manos, descubriendo una pequeña caja de madera. Era una caja vieja, gastada por el tiempo, pero la madera tenía una belleza oculta, casi mágica. Esta caja tiene un propósito, Luis. Y tiene mucho que ver con tu decisión, dijo don Manuel, mientras Luis observaba la caja con fascinación. Te la entrego, pero no la abras todavía. Solo cuando llegues al punto de no saber qué hacer, cuando todo lo que has conocido se derrumbe, esa caja te dará la respuesta. Luis estaba más confundido que nunca. ¿Qué tenía que ver una caja con la misión que le había hablado don Manuel? Sin embargo, al observar la caja, comenzó a sentir una extraña sensación en su pecho. Como si, de alguna manera, esa caja estuviera conectada con lo que debía hacer. No podía entenderlo, pero algo dentro de él le decía que debía confiar. ¿Por qué no abrirla ahora?, preguntó Luis, su voz llena de duda. Porque abrirla sin estar preparado solo te llevará a más preguntas, y no podrás encontrar las respuestas que buscas, respondió el anciano con firmeza. Este camino requiere paciencia, y lo primero que debes aprender es esperar. Luis asintió, aunque su mente seguía llena de inquietudes. Nunca había sido un hombre paciente. Siempre había querido todo de inmediato, el éxito, la satisfacción, la gratificación. Pero ahora, al frente de esa vieja caja de madera, comprendía que algo dentro de él comenzaba a cambiar. No sabía qué era, pero algo en su interior le decía que no podía seguir ignorando la posibilidad de un cambio. ¿Cómo sé que estoy en el camino correcto?, preguntó Luis con incertidumbre, aunque algo en él lo empujaba a seguir adelante. Don Manuel lo miró fijamente, como si pudiera ver más allá de sus palabras. La respuesta no está en las palabras, sino en las acciones, dijo. El cambio comienza cuando dejas de buscar respuestas afuera y te sumerges en lo más profundo de tu ser. Escucha tu corazón, Luis. Eso te llevará al camino correcto. Luis miró la caja de madera una vez más. Había algo misterioso en ella, algo que lo atraía, pero también lo aterraba. ¿Estaba dispuesto a afrontar lo que esa caja representaba? ¿Estaba listo para abandonar todo lo que había conocido, todo lo que lo había definido hasta ahora? El sol ya había comenzado a caer, sumiendo la habitación en una luz suave y cálida. Luis se sentó en la silla, sosteniendo la caja en sus manos. Quería abrirla, quería encontrar la respuesta que tanto buscaba, pero algo dentro de él lo detenía. Sabía que aún no era el momento. Don Manuel parecía percatarse de la lucha interna de Luis, pero no dijo nada más. Se limitó a observarlo en silencio,
esperando que el joven tomara su propia decisión. El tiempo parecía detenerse en esa habitación, como si el destino de Luis estuviera suspendido en el aire. Finalmente, Luis se levantó, con la caja en las manos, y miró a don Manuel. «Lo haré, pero necesito tiempo para pensar en todo esto», dijo, con una determinación que había encontrado dentro de sí mismo, aunque aún estaba lejos de entender todo lo que eso significaba. «Eso es todo lo que te pido», respondió el anciano, sonriendo levemente. «El tiempo te dará las respuestas que necesitas. Y recuerda, el verdadero cambio no está en lo que haces, sino en cómo lo haces». Luis salió de la habitación con la caja en las manos, sintiendo que, aunque no tenía todas las respuestas, algo en su interior comenzaba a despertarse. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero aún no podía ver el camino por delante. Lo único que sabía era que debía confiar en el proceso, aunque el futuro fuera incierto. El amanecer llegó sin previo aviso. Luis había pasado toda la noche sin poder dormir, sumido en sus pensamientos. La caja de madera estaba sobre la mesa, observándolo como una promesa no cumplida, un misterio que lo invitaba a desentrañar. No podía dejar de preguntarse sobre la verdadera razón por la cual don Manuel le había entregado ese objeto. ¿Qué importancia tenía? ¿Por qué lo había ocultado de él hasta ese momento? La incertidumbre lo había envuelto por completo, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente vulnerable. Siempre había sido un hombre que se sentía en control de su vida, capaz de tomar decisiones con facilidad, pero ahora, frente a esa caja y a las palabras de don Manuel, se sentía completamente perdido. La caja era más que un simple objeto. Era un símbolo de algo que aún no entendía. Después de un rato, Luis decidió salir a caminar. Necesitaba despejar su mente y encontrar respuestas. La ciudad de Monterrey despertaba lentamente, con el sol comenzando a alzarse sobre las montañas que rodeaban la ciudad. El aire fresco de la mañana lo llenó de una sensación de calma momentánea. Era como si la ciudad misma le hablara, diciéndole que el cambio estaba cerca, que algo grande se avecinaba. Mientras caminaba, Luis pasó frente a un pequeño café en la esquina de una calle conocida. Decidió entrar. El aroma a café recién hecho lo invitó a detenerse, y al cruzar la puerta, fue recibido por un ambiente cálido y acogedor. La música suave llenaba el espacio, y los clientes conversaban en sus mesas. Luis se sentó en una esquina, pidió su café y comenzó a pensar. No podía dejar de recordar la cara de don Manuel. Había algo en esos ojos que no podía entender, algo que lo atrapaba y lo hacía dudar de todo lo que había creído hasta entonces. El anciano no solo había hablado de la caja, sino que había mencionado algo sobre el verdadero camino y lo que se esconde en el corazón. Luis sentía que cada palabra pronunciada por don Manuel era una clave, una pista que lo conducía hacia algo más grande, algo que él mismo aún no podía ver. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de su asistente, recordándole una reunión de negocios importante que tenía esa misma tarde. Luis suspiró, sin ganas de regresar a su mundo de cifras y contratos. Pero era lo que conocía. Era lo que le daba seguridad. ¿Podría renunciar a eso? ¿Estaba listo para cambiar de rumbo? Mientras pensaba en todo esto, algo en el café llamó su atención. Un hombre mayor, de aspecto humilde, se acercó a una mesa cercana. Su ropa estaba desgastada, pero su rostro mostraba una calma serena que Luis no podía dejar de observar. Algo en su presencia lo hacía sentirse incómodo, pero no de una manera negativa, sino como si ese hombre tuviera algo que enseñarle, algo que él necesitaba aprender. El hombre se sentó y comenzó a leer un libro pequeño. Luis no pudo evitar sentirse atraído por él. Era curioso cómo alguien tan simple podía emitir una energía tan poderosa. Se dio cuenta de que el hombre estaba observando a la gente a su alrededor con una sonrisa tranquila, sin apresurarse, disfrutando del momento. Después de un rato, Luis decidió acercarse a él. No sabía por qué, pero sentía que debía hacerlo. Al llegar a su mesa, el hombre levantó la mirada y lo saludó con un gesto amable. «Buenos días, joven. ¿Puedo ofrecerte algo?», preguntó el hombre con voz suave. Luis sonrió tímidamente y se sentó sin pensarlo mucho. No sabía por qué se sentaba allí, pero sentía que había algo importante por descubrir. «Solo quería decir que, usted me parece diferente», comenzó Luis,
buscando las palabras correctas. Hay algo en su forma de estar aquí que me hace cuestionar todo lo que he hecho hasta ahora. El hombre lo miró con ojos sabios, como si ya supiera lo que Luis quería decir, antes de responder. La vida no es cuestión de acumular riquezas, hijo mío. Es cuestión de aprender a dar y compartir. Cuando dejas de centrarte solo en ti mismo, el mundo se abre de maneras que no puedes imaginar. Luis se quedó en silencio. Las palabras del hombre resonaron en su mente, pero había algo más profundo que no podía captar. ¿Cómo podía alguien tan sencillo tener tanto poder de reflexión? ¿Cómo podía una persona tan humilde saber algo que él, con todo su dinero y poder, nunca había entendido? ¿Usted también cree que el verdadero camino no está en lo material?, preguntó Luis con incertidumbre. El hombre sonrió amablemente y asintió lentamente. Sí, pero no me malinterpretes. No se trata de rechazar lo material, sino de no dejar que te controle. Hay una gran diferencia entre disfrutar de lo que tienes y vivir para obtener más. La felicidad no está en tenerlo todo, sino en saber cuándo es suficiente. Luis se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Cada palabra de ese hombre parecía iluminar una parte de su ser que había estado oscura por mucho tiempo. Recordó las palabras de don Manuel: el verdadero cambio no está en lo que haces, sino en cómo lo haces. ¿Qué si todo lo que había vivido hasta ahora no era lo que realmente quería? ¿Qué si estaba buscando en los lugares equivocados? El hombre dejó el libro sobre la mesa y levantó la mirada. Si buscas respuestas fuera de ti mismo, nunca las encontrarás. El camino está en tu corazón, hijo mío. Y esa caja que llevas, esa caja que te fue dada, es la clave para entenderlo todo. Luis se quedó estupefacto. No había mencionado la caja, y sin embargo, el hombre sabía de su existencia. Algo en su interior le decía que ese encuentro no era una coincidencia, que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Se levantó de la mesa, agradeció al hombre y salió del café, sintiendo que algo profundo había comenzado a despertar dentro de él. Ahora, más que nunca, sabía que debía seguir el camino que le había mostrado don Manuel, que debía abrir la caja cuando estuviera listo, pero que el verdadero viaje era interno, y que solo él podría descubrir la respuesta a sus preguntas. ¿Desde dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber. No olvides dar like y suscribirte al canal. Vamos a la historia. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas de Monterrey, tiñendo el cielo con tonos rojizos que hacían que la ciudad pareciera estar suspendida en el tiempo. Luis caminaba por las calles de la ciudad, sintiendo el peso de sus pensamientos y emociones. Las palabras del anciano del café, así como los consejos de don Manuel, retumbaban en su mente, pero no podía dejar de sentir que aún no entendía todo lo que se le había presentado. Había algo extraño en el aire, algo que le decía que la vida de una persona no era solo cuestión de decisiones racionales, de negocios, de ganar y perder. Todo lo que había vivido hasta ese momento parecía insignificante comparado con la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir. La caja, el misterioso anciano, las palabras de don Manuel, todo formaba una red de conexiones que se desbordaban en su mente. Decidió regresar a la casa que compartía con su familia. No quería ir, pero sabía que no podía huir de sus responsabilidades. Su vida tenía que continuar, tenía que cumplir con sus compromisos. Pero algo dentro de él se sentía extraño, como si un abismo se estuviera abriendo en su interior. Cuando llegó a casa, su esposa, Laura, lo esperaba en la entrada, con una sonrisa cálida que usualmente calmaba su alma. Pero hoy, esa sonrisa no parecía suficiente. Había algo en el aire, algo que ninguno de los dos podía ignorar. ¿Todo bien?, preguntó Laura, notando de inmediato la expresión distante en su rostro. Luis asintió, aunque no estaba seguro de si estaba respondiendo sinceramente. Sí, solo necesito pensar un poco, dijo, su voz sonaba vacía. Laura lo miró con preocupación, pero decidió no presionar. Ella lo conocía demasiado bien como para forzarlo a hablar cuando no estaba listo. En lugar de eso, lo abrazó brevemente, sabiendo que su apoyo sería suficiente. Cuando quieras hablar, ya sabes que estoy aquí, dijo, suavemente. Luis le sonrió, pero en su mente, las palabras del anciano seguían dando vueltas. Algo lo llamaba, algo que estaba fuera de su alcance,
algo que no podía comprender pero que sentía profundamente en su ser. Necesitaba respuestas, pero no sabía por dónde comenzar. Tenía que abrir la caja, pero no podía hacerlo sin estar completamente preparado. Sabía que su vida jamás volvería a ser la misma después de ese momento. Esa noche, Luis se acostó temprano, pero no podía dormir. Se levantó de la cama y caminó hasta el estudio, donde la caja descansaba sobre la mesa. Su respiración era más pesada de lo habitual, y su mente estaba llena de dudas y temores. Pero sabía que no podía seguir viviendo en incertidumbre. Tenía que enfrentar lo que estaba por venir. Con manos temblorosas, tomó la caja. El peso de ese objeto parecía aumentar con cada segundo que pasaba. Sabía que dentro de ella había algo que cambiaría su vida para siempre. Pero aún no estaba seguro de si estaba listo para enfrentarlo. De repente, la puerta del estudio se abrió, y Laura apareció en el umbral. Luis se sobresaltó, pero ella no parecía sorprendida por lo que estaba haciendo. Ella lo observó en silencio por un momento, antes de hablar. Luis, sé que estás pasando por algo muy difícil. No te puedo decir qué hacer, pero te conozco. Sé que no puedes seguir así, dijo, acercándose a él con suavidad. Luis la miró a los ojos, sin saber qué decir. Su mente estaba tan abrumada por las preguntas y los miedos que no sabía cómo explicarle lo que sentía. Es la caja, Laura. No sé si estoy listo para lo que hay dentro. No sé si quiero saber lo que me espera, confesó, su voz temblando. Laura lo tomó de la mano, sin juzgarlo, y lo miró con comprensión. Sabía que su esposo no era el tipo de hombre que temiera enfrentarse a desafíos, pero había algo en ese momento que lo hacía dudar de sí mismo. Luis, la vida nunca es sencilla. A veces, las respuestas que buscamos están dentro de nosotros, pero tenemos que estar dispuestos a enfrentarlas. Yo estaré a tu lado, sin importar lo que descubras, dijo Laura con una sonrisa suave pero firme. Luis respiró profundamente, sintiendo el calor de su esposa a su lado. Sabía que estaba pasando por una transición, pero no podía hacerlo solo. Laura le estaba mostrando un apoyo incondicional que nunca había experimentado antes, y eso lo llenaba de fuerza. Con determinación renovada, Luis miró la caja. Estaba dispuesto a enfrentarse a lo que fuera necesario. Ya no podía seguir huyendo. Tomó la caja y la abrió. El contenido era tan inesperado como profundo. Dentro de ella, había una serie de cartas viejas, desgastadas por el tiempo. Cada una estaba sellada con un sobre de cera. Luis la sacó lentamente, temblando ligeramente. No entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero sabía que cada carta tenía un propósito, algo que debía aprender. Laura se acercó a su lado, mirando las cartas con curiosidad. ¿Qué es esto?, preguntó, pero Luis no podía responderle de inmediato. Su mente estaba completamente absorbida por lo que veía. Las cartas parecían tener años, tal vez décadas, de antigüedad. Luis tomó la primera carta, rompió el sello y comenzó a leer en voz baja. Las palabras en la carta lo sorprendieron, ya que hablaban de una historia que no conocía, pero que parecía estar relacionada con su familia de una manera extraña. Había nombres, fechas y eventos que no lograba comprender, pero todo tenía un tono de advertencia, de una lección que debía aprender. Todo lo que tienes es una ilusión. El verdadero poder no está en lo que posees, sino en lo que compartes, leyó Luis en voz baja. Las palabras le hicieron eco en su interior. Empezaba a comprender lo que don Manuel y el anciano del café querían decirle. La vida no se trataba de lo que poseía, sino de lo que estaba dispuesto a entregar, de lo que estaba dispuesto a aprender y cambiar. Luis cerró los ojos, tomando un momento para asimilar lo que acababa de descubrir. Sabía que su vida ya no sería la misma, pero también entendió que, a partir de ese momento, él tenía el control de su destino. Ya no estaba atrapado en su propio mundo, sino que ahora podía ver más allá de las riquezas y las preocupaciones materiales. La caja había abierto la puerta a un nuevo camino, y Luis estaba listo para seguirlo, con el apoyo de su esposa y las lecciones de su pasado. El amanecer de un nuevo día trajo consigo la sensación de que algo importante iba a suceder. Luis se levantó temprano, con la mente más despejada que la noche anterior. El sol comenzaba a asomar sobre las montañas, y su luz parecía empujar las sombras que se cernían sobre él.
Sin embargo, el peso de las cartas no lo dejaba en paz. Cada una de ellas parecía revelarle algo crucial sobre su vida, sobre su familia y, especialmente, sobre su futuro. Mientras desayunaba con Laura, intentaba ordenar sus pensamientos, pero no podía evitar sentirse abrumado por lo que había descubierto. Las palabras escritas en las cartas parecían sacudir las raíces de su vida, de todo lo que creía saber. ¿Qué significaba realmente lo que había leído? ¿Por qué el anciano del café y don Manuel hablaban de un legado tan oculto y profundo? ¿Qué relación tenía con él? Luis, ¿por qué tan pensativo esta mañana?, preguntó Laura, al ver que su esposo apenas tocaba su café. Luis miró a su esposa, viendo la preocupación en su rostro. Sabía que ella quería ayudar, pero no podía explicarle lo que sentía. Era algo que debía entender por sí mismo, algo que no podía compartir hasta que tuviera claridad. Esas cartas, Laura, no son solo cartas. Son piezas de un rompecabezas que tengo que resolver. Mi vida, todo lo que creía conocer sobre mí mismo, está comenzando a hacer sentido de una manera extraña, respondió, sin dejar de mirar las hojas amarillentas que aún descansaban sobre la mesa en su estudio. Laura lo miró con comprensión, sin interrumpir. Sabía que su marido estaba pasando por algo profundo, algo que cambiaría su vida para siempre. Pero también confiaba en él. Sabía que, aunque estuviera perdido ahora, encontraría el camino. Lo que sea que tengas que descubrir, Luis, estoy contigo. No importa lo que pase, dijo Laura con una sonrisa que irradiaba apoyo. Luis asintió, agradecido por su comprensión. Sin embargo, sentía que había algo más, algo que necesitaba descubrir por sí mismo antes de hablar con ella más a fondo. Necesitaba respuestas que solo él podía encontrar, y sabía que no podía descansar hasta hacerlo. Decidió que era el momento de regresar al lugar donde todo había comenzado, la vieja casa de campo de su abuelo, donde su familia había crecido. Esa casa había sido testigo de generaciones enteras de secretos, y Luis sentía que era ahí donde encontraría la clave para entender todo lo que estaba sucediendo. El viaje fue largo y silencioso. Mientras conducía hacia la casa, Luis no podía dejar de pensar en el anciano y en las palabras que le había dicho. Aquel hombre no era cualquier desconocido. Había algo en el que parecía tener conocimiento profundo de su familia, algo que él mismo aún no lograba entender. Cuando finalmente llegó a la casa, el lugar se veía igual que siempre, antiguo, rodeado de un aire de misterio que nunca había desaparecido por completo. El tiempo había hecho su trabajo, pero la esencia de la casa permanecía intacta. Luis sintió una oleada de nostalgia, pero también de inquietud. Sabía que lo que iba a descubrir aquí cambiaría su vida de manera irreversible. Entró en la casa, cuya puerta crujió al abrirse. Todo dentro estaba cubierto por una capa de polvo, como si el tiempo hubiera decidido quedarse allí, atrapado en cada rincón. Luis caminó por los pasillos, recordando su infancia, los momentos con su abuelo, los relatos sobre la vida de su familia. Pero algo en su interior le decía que esta vez no estaba allí solo para recordar, sino para desenterrar secretos que habían permanecido ocultos por generaciones. Se acercó a la biblioteca, el lugar que siempre había sido el refugio de su abuelo. En una esquina, detrás de una cortina polvorienta, encontró una vieja caja de madera. Estaba cuidadosamente escondida, como si alguien hubiera querido que permaneciera allí, oculta en la oscuridad. Luis la tomó entre sus manos, sintiendo su peso y el eco de los años que había pasado allí, esperando ser descubierta. Al abrirla, dentro encontró más cartas, pero también un viejo diario, el cual parecía pertenecer a su abuelo. Luis comenzó a leer, y las palabras de su abuelo se unieron con las que había encontrado en las cartas del anciano. Parecía que su abuelo había sabido algo que él no comprendía, algo que tenía que ver con el legado de la familia, con un poder que se transmitía a través de las generaciones. El diario hablaba de una serie de decisiones difíciles que su abuelo había tomado a lo largo de su vida. Decisiones que, aunque parecían insignificantes en su momento, habían tenido consecuencias profundas. Había hablado de la importancia de la generosidad, del sacrificio y de lo que realmente significaba ser dueño de algo en esta vida. A medida que Luis leía, sentía que cada palabra resonaba en su corazón. Todo lo que había estado buscando, todo lo que no lograba entender, estaba frente a él, revelándose poco a poco. En una de las últimas páginas del diario,
su abuelo escribió una frase que captó completamente su atención. El verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en lo que estamos dispuestos a entregar. La familia es nuestra mayor riqueza, y solo cuando aprendas a compartirla, entenderás el poder de la vida. Luis dejó el diario sobre la mesa, tomando un momento para procesar lo que acababa de leer. Por fin, comprendió que las cartas no solo hablaban de secretos de familia, sino también de una lección fundamental. El verdadero poder no se encontraba en acumular riquezas o poder, sino en lo que uno estaba dispuesto a dar y compartir con los demás. Y esa lección, aunque difícil de aceptar, era la clave para su futuro. Salió de la casa con una sensación de claridad, pero también de responsabilidad. Sabía que debía tomar decisiones que impactarían no solo su vida, sino también la de su familia. El peso de su legado había caído sobre sus hombros, pero ahora, con la sabiduría de su abuelo y las lecciones del anciano, Luis sentía que estaba listo para afrontar lo que fuera que la vida le tenía preparado. La tarde estaba llegando a su fin, pero Luis sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. El camino hacia la verdadera riqueza y el entendimiento había comenzado, y estaba dispuesto a recorrerlo con el corazón lleno de esperanza y determinación. Luis regresó a la ciudad con una sensación extraña en el pecho. Había comprendido muchas cosas en la casa de su abuelo, pero también sentía que el camino por delante sería mucho más difícil de lo que había imaginado. Lo que había descubierto sobre su familia, sobre el legado que portaba, no era algo sencillo de asimilar. El peso de las decisiones que tendría que tomar lo llenaba de incertidumbre, pero también de una nueva determinación. A medida que se acercaba a su hogar, se preguntaba si estaría tomando las decisiones correctas. ¿Debería hablar con Laura sobre lo que había aprendido? ¿Podría compartir con ella todo lo que había descubierto? Había tantas preguntas, tantas inquietudes, que sentía que su mente no paraba de dar vueltas. Una vez en casa, decidió enfrentar el reto. Se sentó frente a su esposa, su confidente, su compañera en esta vida. No podía seguir cargando con todo sin compartirlo con ella. A pesar de que sentía que las decisiones que tendría que tomar podrían cambiar sus vidas para siempre, sabía que debía ser honesto con ella. Laura, tenemos que hablar, dijo Luis con voz firme, pero cargada de una tensión que no pudo ocultar. Laura, que había estado en la cocina preparando la cena, dejó todo y se acercó rápidamente a él. Sabía que algo importante estaba sucediendo, algo que él había estado guardando para sí mismo. Tomó su mano y le sonrió suavemente. ¿Qué pasa, amor? ¿Por qué tan serio?, preguntó, intentando aliviar la presión que sentía en el ambiente. Luis suspiró profundamente, mirando sus manos antes de levantar la vista y encontrarse con los ojos de Laura. Aquellos ojos llenos de comprensión y amor. Por un momento, se sintió incapaz de hablar, pero luego, las palabras comenzaron a fluir. Lo que descubrí en la casa de mi abuelo es más grande de lo que pensaba. He descubierto un legado, algo que se remonta a generaciones atrás. Mi abuelo, el anciano en el café, ellos, todos han sido parte de algo mucho más grande, algo que cambiará nuestras vidas. No solo me refiero a la riqueza material, sino a algo más profundo, un poder, una responsabilidad, explicó Luis, con un tono de voz que mostraba la gravedad de sus palabras. Laura, que lo había escuchado en silencio, parecía procesar todo lo que él estaba diciendo. No interrumpió, pero su mirada no podía ocultar el atisbo de preocupación que comenzaba a nublar sus ojos. ¿Qué tipo de poder? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué no me lo habías contado antes?, preguntó Laura, su voz temblando levemente por la ansiedad. Luis no quería ocultarle más cosas, pero sabía que lo que decía era complicado de comprender. Había cosas que aún no podía explicar completamente, pero todo lo que le decía a Laura provenía de un profundo sentido de verdad que había comenzado a tomar forma en su mente. Lo que descubrí sobre la familia, sobre nuestra historia, es como una corriente que fluye a través de nosotros. No es solo dinero ni influencia, Laura. Es algo mucho más grande. Somos parte de un linaje que tiene una responsabilidad con aquellos que nos rodean. Un linaje que, según las cartas, está destinado a tomar decisiones que afectarán a más personas de las que podríamos imaginar. Todo lo que creí que sabía sobre el éxito, sobre el dinero, ahora parece insignificante, dijo Luis, mientras sus ojos se llenaban de una intensidad que Laura nunca había visto antes.
Laura sintió un nudo en el estómago. No era que no confiara en él, sino que todo lo que decía parecía sacado de una novela. Sin embargo, veía la convicción en su mirada, el dolor en sus palabras. Sabía que no estaba exagerando. A veces, los destinos de las personas no se eligen, simplemente suceden. Y Luis, sin duda, estaba en medio de algo grande. Entonces, ¿qué se supone que hagamos con todo esto, Luis? ¿Qué significa para nosotros? ¿Cuál es nuestro papel en todo esto?, preguntó, buscando respuestas que tranquilizaran su mente. Luis se quedó en silencio por un momento. Su mente estaba llena de dudas, pero también de claridad. Sabía que la decisión que tomaría a partir de ese momento no solo afectaría a su familia, sino a muchas personas más. La responsabilidad que recaía sobre él, sobre ellos, era enorme. Pero no podía retroceder. No lo sé, Laura. Pero lo que sí sé es que esto no es algo que podamos ignorar. El legado que nos han dejado, las lecciones que hemos aprendido, todo nos ha llevado a este punto. Ahora debemos decidir qué hacer con todo esto. Podemos elegir ignorarlo, seguir nuestras vidas como si nada hubiera cambiado, o podemos tomar acción y hacer lo que es correcto, dijo Luis, con la voz más firme que había tenido en mucho tiempo. Laura lo miró, y por un momento, hubo un silencio absoluto entre ellos. El peso de la decisión era evidente en sus rostros. A pesar de la incertidumbre, Laura comprendió que había algo más grande en juego. Ella sabía que su esposo estaba tomando una decisión que cambiaría su vida, pero también la de los demás. La vida no siempre te da respuestas fáciles, y en este momento, Luis estaba a punto de enfrentarse a una de las decisiones más importantes de su vida. Lo que decidas, lo haremos juntos, Luis. No importa lo que venga, estaremos juntos en esto, dijo Laura, con una determinación renovada en su voz. Luis asintió lentamente. En ese momento, sintió que no estaba solo. Ya no era solo él enfrentando su destino. Laura estaba a su lado, dispuesta a enfrentarlo con él, sin importar lo que el futuro les trajera. Esa noche, mientras se acurrucaban en la cama, Luis sabía que su vida nunca sería la misma. El camino por delante estaba lleno de incertidumbres, pero también de oportunidades. Sabía que tomar la decisión correcta no sería fácil, pero con el apoyo de Laura, estaba listo para enfrentarlo todo. El legado de su familia, las cartas, el poder que aún no comprendía completamente, todo lo llevaría consigo en su viaje hacia lo desconocido. Luis sentía el peso de la responsabilidad presionando su pecho con cada paso que daba. La decisión que estaba por tomar no era solo sobre su futuro o el de su familia. Era una elección que podría cambiar el destino de muchas personas. El descubrimiento de la herencia familiar, lo que había aprendido sobre su abuelo y las cartas que había leído, todo apuntaba a un propósito más grande, uno que aún no podía comprender completamente. Lo único que sabía con certeza era que tenía que actuar. Al día siguiente, decidió visitar a don Manuel en su casa. El anciano había sido un faro de sabiduría en su vida, pero ahora Luis necesitaba más que nunca entender la magnitud de lo que había heredado. No solo se trataba de riquezas o influencias, sino de un poder que estaba fuera del alcance de la comprensión común. Cada palabra, cada gesto de don Manuel, había estado sembrando las semillas de algo que se iba a desarrollar en este momento crucial. Al llegar a la casa del anciano, Luis tocó la puerta con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que este encuentro marcaría un punto de inflexión en su vida. La puerta se abrió con suavidad y apareció don Manuel, que lo recibió con una sonrisa que parecía esconder más de lo que decía. ¿Qué te trae por aquí, Luis?, preguntó el anciano, con su tono suave pero penetrante. Luis no perdió tiempo en formalidades. Sabía que tenía que ser directo, que ya no podía seguir dudando. Había llegado el momento de enfrentar la verdad. Don Manuel, necesito saber más. He leído las cartas de mi abuelo. He visto lo que me dejó, lo que nuestra familia ha mantenido en secreto por generaciones. Pero aún no entiendo todo lo que esto significa. ¿Qué se supone que debo hacer con todo esto?, dijo Luis, sin rodeos, con una mirada intensa y decidida. Don Manuel lo miró fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra que Luis acababa de decir. Un silencio pesado llenó la habitación antes de que el anciano finalmente hablara.
El poder que has heredado no es algo que se pueda tomar a la ligera, hijo. El destino de tu familia está entrelazado con el de muchas otras personas. La riqueza, la influencia, todo eso es solo la superficie. Lo que realmente importa es el propósito. Tu abuelo, él sabía que el momento llegaría. Sabía que tú tendrías que tomar decisiones que no solo afectarían a tu vida, sino a la de todos los que te rodean, explicó don Manuel, con un tono solemne. Luis lo escuchaba atentamente, pero aún sentía que algo faltaba. Las palabras del anciano eran sabias, pero no le daban todas las respuestas que necesitaba. La incertidumbre seguía nublando su mente, y aunque sentía que había llegado hasta este punto por una razón, no podía entender completamente la magnitud del poder que ahora tenía en sus manos. ¿Qué debo hacer, don Manuel? ¿Cómo puedo tomar una decisión que sea correcta?, preguntó Luis, su voz ahora cargada de una urgencia palpable. El anciano suspiró profundamente y se acercó a Luis, como si fuera a compartir un secreto que solo unos pocos podían conocer. Con una mirada grave, dijo: la respuesta no está en las riquezas ni en el poder. Está en lo que elijas hacer con ellos. El legado de tu familia ha sido siempre un equilibrio entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Cada generación ha tenido que enfrentarse a esta elección. Tú ahora estás frente a esa misma encrucijada. Lo que hagas con lo que te han dejado, eso es lo que definirá tu destino. Pero no te equivoques, Luis, esta decisión no es solo sobre ti, sino sobre aquellos que dependen de ti. El camino que elijas afectará a muchos. Luis se quedó en silencio, asimilando las palabras del anciano. Ahora comprendía que la decisión que debía tomar no solo era importante para él, sino para todos los que estaban conectados a él, directa o indirectamente. Sentía un peso en sus hombros, pero también una clara sensación de propósito. Este era el momento en que tenía que decidir quién quería ser. El resto del día transcurrió lentamente mientras Luis meditaba sobre todo lo que había aprendido. Había algo dentro de él que le decía que su destino no estaba sellado, que aún tenía el poder de cambiar su camino. Pero esa elección era una carga. Había algo profundamente humano en su conflicto, el dilema de saber que, al tomar una decisión, también se dejaban atrás otras opciones. Podía tomar el camino de la riqueza y el poder, seguir con la tradición familiar y expandir el legado de su familia. O podría rechazarlo, luchar por una vida más sencilla, más honesta, y quizás más feliz. Pero había algo en su interior que le decía que, al final, no podía simplemente ignorar lo que había descubierto. Al llegar la noche, Luis se encontró sentado frente a la ventana de su casa, mirando las luces de la ciudad. Cada una de esas luces representaba a alguien, una vida que podría verse afectada por las decisiones que tomara. Había algo que no podía olvidar, la promesa que le había hecho a Laura. Cualquiera que fuera su elección, debía incluirla en ella. No podía continuar este camino solo. Fue entonces cuando decidió que, al día siguiente, le hablaría de todo lo que había aprendido. Necesitaba su apoyo, su opinión. Sabía que Laura lo había acompañado en cada paso de su vida, y no iba a tomar esta decisión sin ella. Al día siguiente, mientras desayunaban juntos, Luis se armó de valor. Miró a Laura a los ojos, con la misma determinación que había tenido el día anterior. Laura, tengo que contarte todo. Sobre mi familia, sobre las cartas, sobre el legado. Es hora de que tomemos esta decisión juntos, dijo, sintiendo que, por fin, estaba listo para enfrentar el futuro. El sol ya se estaba poniendo cuando Luis y Laura llegaron a la casa de don Manuel. Era un día cargado de emociones, con una tensión palpable en el aire. Luis había tomado su decisión, y ahora, junto a Laura, tenía que confrontar al hombre que le había guiado en su camino hasta ese momento. No podía continuar sin resolver de una vez por todas el destino de su familia y lo que había aprendido sobre su legado. Cuando llegaron, don Manuel los esperaba, con la misma mirada sabia y profunda que siempre lo caracterizó. Al verlos, asintió lentamente, como si ya supiera lo que estaba por suceder. Luis sintió que este encuentro sería el último paso antes de que todo tomara forma, y una mezcla de ansiedad y esperanza le llenaba el pecho. «Bienvenidos, hijos», dijo don Manuel, con una voz suave pero firme. «Sé que ya han llegado a la conclusión que necesitaban. El momento ha llegado». Luis asintió, respirando profundamente,
como si estuviera finalmente preparado para enfrentar lo que había estado evitando. Miró a Laura, que a su lado parecía igualmente determinada, y luego volvió a centrarse en el anciano. Don Manuel, he decidido seguir el camino que mi corazón me marca, pero también el que es justo para todos los que nos rodean. El poder que mi familia tiene no debe usarse solo para nuestro beneficio. Es hora de romper con el pasado, con las tradiciones que nos atan a una vida de riquezas y control. Mi abuelo y mi padre pensaron que todo esto era necesario para preservar el legado, pero ahora entiendo que la verdadera herencia que debo seguir es la de ayudar a quienes realmente lo necesitan, dijo Luis. Sus palabras firmes y decididas. El anciano lo miró por un largo rato, como si evaluara el peso de sus palabras. Don Manuel había vivido mucho, y entendía mejor que nadie lo que significaba esa elección. En sus ojos había una mezcla de orgullo y tristeza, como si supiera que ese era el momento en que la historia de la familia de Luis cambiaría para siempre. Lo que dices, hijo, es sabiduría. El camino que elijas es el que definirá no solo tu vida, sino el futuro de aquellos que vienen detrás de ti. El poder es solo una herramienta, pero el uso que le des puede construir o destruir. Al final, lo que más importa es cómo decides vivir con lo que tienes, respondió don Manuel, con voz suave pero cargada de emoción. Luis y Laura intercambiaron una mirada. Sabían que este no era el final de la historia, sino solo el comienzo de algo mucho más grande. A partir de ese momento, su vida tomaría un giro radical, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. He decidido que utilizaremos la herencia que mi familia dejó, pero para causas que realmente importan. Vamos a crear una fundación, un lugar donde podamos ayudar a los que más lo necesitan. No quiero que esta fortuna sea solo un símbolo de poder. Quiero que sea una fuente de esperanza, dijo Luis, con los ojos brillando de determinación. Don Manuel asintió lentamente, como si entendiera que, finalmente, Luis había comprendido lo que verdaderamente importaba. Eso es lo que siempre esperé de ti. El mundo necesita más de esa clase de valentía. No es fácil renunciar a lo que siempre has conocido, pero en el fondo, lo que estás buscando no es solo el bienestar de tu familia, sino el de toda la comunidad. Y eso es lo que realmente importa, dijo don Manuel, con una mirada que reflejaba tanto orgullo como resignación. Luis, ahora más decidido que nunca, miró a Laura y le tomó la mano. Sabía que, aunque el camino que había elegido no sería fácil, había tomado la decisión correcta. Lo que habían comenzado como una historia de poder y riqueza se transformaba en algo mucho más significativo, una historia de redención y esperanza para aquellos que más lo necesitaban. La noche cayó, pero no había tristeza en sus corazones. Solo había un futuro brillante, lleno de desafíos y oportunidades. Luis y Laura sabían que ahora tenían la capacidad de cambiar el mundo, no con el dinero y el poder heredado, sino con el amor y la generosidad que decidieron compartir. Don Manuel los observó partir, y aunque sentía que su tiempo había llegado a su fin, también sabía que Luis estaba preparado para tomar el relevo. A lo lejos, la ciudad brillaba con las luces de las calles, pero para Luis y Laura, ese brillo no provenía de las riquezas, sino de la esperanza que tenían en sus corazones. Si llegaste hasta aquí, comenta, da like, comparte, esto nos ayudará mucho, suscríbete para no perder los próximos videos.